¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Ya estamos aquí para empezar nuestras clases del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alillancho, Alintuta, Yachacha, dicen aquí. Muy bien, estimados amigos. Estamos aquí con esas ganas de enseñar y seguro también que algunos están con esas ganas de aprender el quechua. Estimados, a ver, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Muy bien. Veamos lo siguiente. Hoy día vamos a empezar nuestro curso de quechua. Ya desde lo más básico vamos a explicar adecuadamente cómo funciona el quechua, cómo vamos a aprender. Y para eso vamos a tener muchos ejercicios, actividades con los que vamos a trabajar. Así que creo que ya están todos ya listos, preparados para empezar nuestras clases. Adincho, manacho, mi maningitis, mi guau, prepárate ahí con A. Alilancho. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar, ¿ya? En este caso, hoy día, yo quisiera que levanten la mano los que saben un poquito de quechua. A ver, un poquito de quechua de Cusco. ¿Cuánto saben? Ajá, interesante, interesante. Saben un poquito de quechua de Cusco, ¿eh? Bastante, bastante. Muy bien, 14. Seguimos a ver cuánto saben el quechua de Cusco. ¿Ya? Muy bien, 15. Ya. Este iba a ser un curso totalmente estimados de quechua de Cusco. ¿Ya? El quechua que se habla, pues, en la zona de Apurí, digo, de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna. Esos lugares se hablan últimamente en nuestro quechua, entonces, para esos lugares, por ejemplo, en Cusco hablan, pues, en Cusco mismo se habla bastante el quechua, el Cusco Collao. Otro, por ejemplo, en la universidad, en la UNSAG, en el centro de idiomas se enseña el quechua collao, que es el quechua pentavocálico. También se enseña, pues, en las diferentes universidades el quechua collao, ¿ya? Y más aún, pues, en la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco se enseña el quechua collao. Ya, entonces, un tiempo también estuvimos nosotros enseñando en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿ya? Entonces, por motivos de distancia, también un poco nos hemos alejado, estamos aquí ahora por Apurímac. Y tenemos dos cursos. Tenemos un curso que ahora estamos aperturando, es el curso de quechua collao, quechua cusqueño, para aquellos que hablan, que hacen zonas de quechua. O, para los que hablan este tipo de quechua. Y también tenemos otro curso muy aparte, que es el quechua sureño, exclusivamente para docentes, que dictamos los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche. Muy bien. Creo que tenemos una participación de nuestra amiga Rosy. Rosy, JP Chucachan Manacho. A ver cuántos están esperando la atención. Rosy. Jori. Muy bien, estimados amigos. Hoy día empezamos con una introducción terrible al tema del quechua cusqueño. Importante saber lo siguiente, saber conocer por qué el quechua se denomina ah, collao, porque tiene mucha influencia, pues en este caso del quechua, del altiplano, como diríamos, de los joyas, ¿eh? Y si se han dado cuenta, muchas veces hablamos, pues, fonemas consonánticos, o como dirías, hablamos algunas expresiones, algunos términos, como hablan nuestros amigos aymaras. Por esa misma razón se denomina, pues, collao, ¿ya? Entonces, estimados amigos, recuerden, es un curso totalmente para aquellas personas que están en la zona de Cusco, que hablan en la zona de Cusco, y muchos me dirán, pero profesor, el quechua no es pentavocálico. Sí, entendemos eso. Muchos dicen que es trivocálico, pero hay que ser un poco más realistas. En Cusco hablamos el pentavocálico. Ya, yo enseño el quechua sureño también para docentes y bueno, entiendo ambos, y me comunico en ambos. Pero en este caso, nuestro curso, estimados, es el quechua de Cusco, Collao. Vamos a empezar desde lo más básico, desde lo más esencial, desde los fonemas consonánticos. ¿Cómo suena cada fonema consonántico? ¿Cuál es la característica que tiene cada fonema? Porque eso hace único al quechua. Mira, voy a abrir un archivo de Word para que entiendan un poquito y veamos algunas diferencias que tenemos y que debemos entender nosotros.
A ver, vamos a ver. Que se recupere, que se recupere. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiso un poco fallarnos la red. Ingresaron bastantes. Ya. Trataremos de admitir a todos. Estimados, recuerden que nuestras clases ahorita están siendo transmitidos por YouTube, también por TikTok. Pueden seguirnos por esas redes y no puedes ingresar a nuestra clase, ¿ya? Entonces puedes seguirnos por ahí. Entonces, estimados amigos, empezamos. Mira, fíjense, eh, no sé nada de qué he hecho, ah, mentira. Está bien, Milagros, no te preocupes. Vamos a empezar desde cero, ¿ya? Mira, fíjense aquí, en esta pantallita, voy a hacer una breve descripción de cómo funciona el quechua, ¿ya? A ver, vamos a hacer una diferencia muy usual, ¿ya? En el Perú existen muchas familias, o digo, muchas variedades. El quechua es una gran familia, ¿ya? Una gran, súper grande, extremadamente grande, porque se habla pues en Chile, tengo estudiantes de Argentina, o sea, el quechua es amplio. Entonces, en este proceso de que es amplio, decimos nosotros, es bastante, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la familia lingüística del quechua encontramos al quechua collao, ¿ya? Al quechua chanca, ¿ya? Al quechua amazónico, ¿ya? Al quechua central, ¿ya? Por ejemplo, en el Amazonas hay una variedad del quechua que se llama pastaza. Eh, Son así, variedades que vamos a encontrar en el Perú. Ahora, el quechua collao está más, se concentra más en Cusco, ¿ya? Moquegua, bastantes personas de Moquegua hablan el quechua de Cusco. Tacna, Tacnamantate, Rimancuyá. Arequipa, ¿cómo no Arequipa? Mira, fíjense, Arequipa, Puno, ¿ya? O sea, estos lugares, o estas regiones, estos departamentos son donde se habla bastante el quechua collao. Aquí vas a encontrar palabras que suenan, que revientan. Dices, Asurusaki, por ejemplo. Apirusaki. Pajtata. Asuchikua, por ejemplo. Esa expresión A es exclusivo de estas zonas. ¿Ya? Moquegua, Cusco, Tacna, Arequipa. Bueno, ¿entendido? Entendidoski me dice, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más debemos entender? El quechua chanca se habla en Apurímac, el dios que habla, ¿eh? Ayacucho, ¿ya? Ayacucho. Y por último, en Huancavelic, ¿ya? Siempre comparten bastante estas tres regiones. Tenemos estas tres regiones donde se habla el quechua chanca. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? Es sencillo la diferencia, estimados amigos. Existe una diferencia muy, muy, muy interesante. En este caso, el quechua collao, se utilizan fonemas consonánticos aspirados o también glotalizados o laringalizados, ¿ya? Glotalizados. En cambio, en el quechua chanca, que es donde yo conozco, se hablan los fonemas o se utilizan los fonemas consonánticos simples, nada más. Hasta ahí llegamos. Entonces, se dijo pues lo siguiente. Oiga, ya tenemos esto. Por ejemplo, en el quechua ancashino central, en el amazónico se utiliza un poco de glotalizados. Una vez me dieron una tarea de traducir un texto del quechua pastaza y ha sido interesante, se entendía bastante, pero hay unas diferencias que tiene. El quechua central en Ancash, por ejemplo, hablan, dicen peshimi. El shi es un elemento súper importante, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, estamos aquí y decimos que en el Cusco podríamos decir que es el quechua más amplio o tiene más vocabulario. En cambio, en Apurímac, Ayacucho, hay algunos términos que no se encuentran, no vas a encontrar todos los términos. Por eso me decía un tiempo y me decía, oye, pero profesor, ¿por qué en las universidades de Lima se enseña el quechua chanca, se enseña el quechua, en este caso, eh,
el quechua que hablan en Apurímac. Por una simple razón, y un estudiante me lo dijo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el quechua chanca tiene fonemas consonánticos simples y eso hace que el estudiante aprenda más fácil, más rápido. En cambio, el quechua de Cusco es un idioma o una familia más avanzada. Y por eso me decían, usted quiere aprender quechua, aprende primero chanca y luego entras, y si quieres profundizar, entras al quechua collao. Es aquí donde utilizamos pues, los fonemas aspirados, ¿sí? Glotalizados, que son la característica más fuerte de nuestro quechua del Cusco. Ya, estimados. Entonces, con todo esto, mira, si se dan cuenta, esa es la familia lingüística del Perú. Ahora, en el ministerio nos dicen, ahora, señores, quechua, collao y chanca van a ser lo mismo. Vamos a unir, vamos a hacer una mezcla y vamos a sacar el quechua sureño estandarizado. Muchos están de acuerdo, muchos están en contra, yo también a veces estoy en contra, pero el ministerio hace eso, ¿eh? Quiere decir, oiga, nosotros somos los que sabemos más y ya pues hay que hablar el quechua sureño. Hay mucha diferencia, hay problemas, los estudiantes no entienden, algunos estudiantes dificultan, existen muchos problemas, ¿ya? Pero estimados amigos, con esta introducción yo les doy a conocer que nuestro curso estará enfocado exclusivamente al quechua collao, donde personas que hablan de Cusco, Moquegua, Tacna, Arequipa y Puno, ¿ya? Recuerden, nuestras clases van a durar 3 meses, ¿ya? Aquí les voy a poner 3 meses, ¿ya? Importante, en esos 3 meses vamos a utilizar 3 libros, ¿ya? 3 libros, ¿ya? Y dentro de esos 3 libros, el primer libro que hoy día vamos a presentarles, con el que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Ya? Es un libro de nivel básico, donde vas a encontrar saludos, el tiempo presente, el tiempo pasado, el tiempo futuro. Más que todo, las expresiones afirmativas negativas, interrogativas y la conjugación verbal. ¿Por qué yo considero estos temas? Porque son lo más básico, esencial para el quechua, ¿ya? El segundo mes vamos a avanzar todo lo que son sufijos, ¿ya? Sufijos. Y estos sufijos van a ir acompañados por, en este caso, pronombres eh, interrogativos, ¿ya? No trabajan solo los sufijos, van a ir acompañados por pronombres interrogativos. Este podría ser el mes más amplio, tal vez no vamos a terminar todo, entonces por eso podríamos ampliar a 4 meses, dependiendo cómo va el avance con cada uno de nosotros, ¿ya? Y el último mes vamos a entrar al uso de conectores lógicos, ¿ya? Conectores lógicos. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir a nosotros emplear, hablar o utilizar expresiones, enunciados más amplios. Por ejemplo, una condicional dice, si juegas, entonces no vas a ir a la chacra. O sea, ese tipo de expresiones vamos a utilizar, ¿ya? Entonces ya tenemos esto, uso de conectores lógicos. Ya, este va a ser nuestro plan para todos estos 3 meses. Va a ser un curso súper interesante, intensivo. Ahora, de las clases serán los días lunes, ¿ya? Miércoles y viernes. ¿Ya está? Viernes. Y tendremos evaluaciones semanales, ¿ya? Evaluaciones semanales, ¿ya? Suelo evaluar siempre todos los lunes, pero en este caso, como nuestro grupo no son los lunes, o son los lunes, entonces evaluaremos pues un día sábado o un día martes. Vamos a acomodarnos, ¿ya? Evaluaciones semanales. En eso va a consistir, estimados amigos, todo el curso que vamos a empezar del curso de quechua. Y espero que les guste, espero que aprovechen este tiempo para aprender bastante el quechua, ¿ya? Muy bien, ahora sí, empezamos entonces de lleno nuestro curso de quechua. Nos vamos a trasladarnos aquí a nuestro material, Quechua Cusco Collao, y vamos a hacer una introducción muy interesante. Ya, mira, vean aquí, sistema alfabético del quechua. Voy a, en esta clase, hoy justo ahora, voy a empezar solo explicando los aspectos más importantes del quechua. ¿Ya? El sistema alfabético. Empezamos entonces, estimados amigos. Como les decía,
como les decía, y nos iba diciendo, en el Cusco se va a utilizar las 5 vocales, A, E, I, O, U, ¿ya? Y eso es lo que dice en este caso la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Y todas las personas en Cusco, Apurímac, digo, Arequipa, Puno, siempre van a hablar con las 3 vocales, ¿ya? Es uno. Ahora, este cuadrito es súper importante, estimados amigos, ¿ya? Nos dicen, la única diferencia o lo que caracteriza al quechua, estimados, es lo que está aquí en la pantalla con color amarillito, ¿ya? Lo que dice es fonemas reforzados o glotarizados. O en algunos casos decimos aspirados, algunos dicen laringalizados a los glotalizados. Entonces, este grupito de fonemas son los que van a dar esa singularidad al quechua de Cusco. Entonces, mira, fíjense, aquí tenemos, tarán, la M, utilizamos la N, Ñ, S, L y la doble L. En el quechua decimos, pues, ma, na, ña, sa, ya, la. Podría ser mañana, sa, ya, la. O sea, esa sería la pronunciación de los fonemas consonánticos que tenemos. Man, manaña, sa, ya, la. ¿Ya? Ahora, existe un grupo pequeño, no es pequeño, es de 15 fonemas. A estos 15 fonemas, estimados estudiantes, lo vamos a llamar fonemas consonánticos trivalentes, que tienen triple valor. ¿Y cómo es esto, profesor? Es de la siguiente manera. Tenemos los simples y matajcanma. ¿Cuáles son los simples? Como su nombre indica, simple, sencillo, fácil de poder producir el sonido. Agarrar una palabra con cha, digo, chaki es sencillo. No genera esa dificultad dentro de la cavidad vocal al producir. No va a generar. Chaki, por ejemplo, digo, quiero. Es como estaría hablando castellano, ¿ya? Punku, taki, ¿ya? Y este sería el único, tal vez un poco complicado que vendría a ser, ya, por ejemplo, con, koi, koi, ¿ya? Entonces, mira, tenemos esto. Chacapataca. Este, esta es la base para el quechua. Chacapataca. Chacapatapi. Manan chacapatapichu, sino chacapataca. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos esto. Ya entendemos el chacapataca. Cosa. Ahora, vamos a pasar al siguiente fonema consonante. Se llama los aspirados. ¿Por qué aspirados, profesor? ¿Cuál es el motivo, razón, circunstancia para que estos sean aspirados? Solo existe una razón. Al momento de producir el sonido, estos generan fricción en la cavidad vocal. El aire que expulsamos para producir el sonido llega a la cavidad vocal y genera fricción. Y esa fricción hace que estos sonidos se produzcan. Por ejemplo, el fonema consonántico cha, decimos, por ejemplo, de chachuasno, de chachupaya, ¿ya? Chuliha, pero, o sea, hablamos de esa manera. Chuli, chacho, ¿ya? ¿Ya? Chaccha, podríamos utilizar, ¿ya? Tenemos esas maneras de hablar. Ahora, ya tienes el cha. ¿Qué más puedes utilizar? El ka. Otro, por ejemplo, es fonema consonántico, totalmente aspirado. ¿Qué va a pasar? Cuando yo produzco el sonido, digo, ka, es un sonido palatal también. Ka. Por ejemplo, tenemos ka, ka, kakui, ya, kipu. Por ejemplo, el kipu era amarrar, o el kipu, como decimos, el sistema contable de los incas que utilizamos se producen con esto. Ka. Luego viene el pa, patai, ¿ya? Puru, harpa, ¿ya? Podemos utilizar eso. Pa, escucha bien, pa. ¿Cómo es este sonido? Es un sonido bilabial porque al momento de producir el sonido, ambos labios superior e inferior se unen generando el estancamiento de aire o obstruyendo la salida de aire de la cavidad bucal. Y entonces, gracias a esa fricción, producimos el sonido pa, ¿no es cierto? Fíjense, es así, pa, ¿ya? Pa. Más adelante en el libro vas a encontrar mucho material para esto.
¿Ya? Luego tenemos la TH, y matacama que hay TH, otro fonema consonántico aspirado, y decimos ta, tanta, ¿ya? Tultu, ¿ya? Talque, podríamos decir, ¿ya? Muy bien, estimados. ¿Se escucha el audio? ¿Me están escuchando? Alguien me dice aquí, profesor, no se escucha el audio. Oye, Aline, Aline, ¿alguien me cacha, Aline, Muy bien, muy bien. Bien, Ahora sí, Aline. excelente. Tenemos el ta. Tanta macho, te puedo decir, ¿eh? Tanta, ¿ya? Y por último tenemos a ka. Escucha bien, mira, la pronunciación es ka. Hawari, Hasui, Hoto, Heli, Hatui. O sea, el sonido sale desde esta parte. Hatui, ¿no es cierto? Esas son las diferencias, ¿eh? Que tenemos en los fonemas aspirados. Es la manera de producir los sonidos. Ahora, los más complicados, los más complicaditos, podemos decir, son este grupo. Este grupo que tienen virgulilla o como dicen apóstrofe, y lo puse aquí, tal vez serían los que un poquito más generan un poco más de sacrificio al producir sonido. Estos son netamente explosivos, recuerda esto, va a explotar. Mira, por ejemplo, el primer fonema consonántico, cha. No estoy diciendo cha, tampoco cha. Cha es simple. Cha, aspirado. Y por último, a. Escucha bien. A, reforzado. Y una pequeña inclusión. A. ¿No es cierto? Ahora, el segundo es el a. ¿Ya? A. Ahora, mira, en este caso lo que estoy bloqueando viene a ser este grupo de fonemas. El simple es K, el aspirado es K y el glotalizado es A. ¿Se dan cuenta? K, K, A. Otra vez. K, K, A. Ya tenemos esto. ¿No es cierto? Ahora pasamos al fonema consonántico PA y matajkama kai. Por ejemplo, si aquí usted pronunciaba y decía pa, papa hija morusta, pantaroni, purini, ¿ya? Payani, aquí podrías utilizar y decir padanin, ¿ya? Pawanin, ¿ya? Palanin, ¿ya? Eh, palabras de esa naturaleza. Y llegas al fonema reforzado y te encuentras con el a, atanin, itanin, ¿ya? Pokanin, ¿ya? Istunin, y y popu puedes utilizar ese. ¿Ya? Más adelante en nuestro curso hay un curso de pronunciación que vamos a utilizar fonema por fonema, porque nuestro objetivo es que pronunciemos bien. ¿Por qué es importante pronunciar bien? Porque el quechua se escribe tal como se pronuncia, ¿ya? El quechua de Cusco se escribe tal como se pronuncia. Si te digo aquí, automáticamente tu mente debe volar y decir, aquí hay su fonema consonántico glotalizado, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Alincho, alincho, alincho. Muy bien. Ahora, mira, tenemos aparte de eso, el A. Por ejemplo, ¿cómo decimos en Cusco al pan? Anda. Escucha bien, anda. Y aquí, por ejemplo, en Apurímac dicen tanta, tanta, ya tarante, como sa, tanta, ya tarante, como chcani, dicen, ¿eh? Pero en Cusco decimos anta, antata para muni, maipita anta ruwakun, maipita anta ruwakun, oro pesa llaqtapi, riki, che mandarimangi keinata, anta, anta. Es explosivo. La lengua se choca con los incisivos superiores y ese proceso de fricción, como diríamos, se pega a los incisivos superiores y genera pues explosión. Mira, anta, anta, ica, uru, ¿no es cierto? Tahui, ¿ya? Iñalco te dicen, ¿ya? Muy bien. Ahora, también tenemos el último. Esto es tal vez podría ser el dolor de cabeza de muchos que no saben pronunciar este fonema consonántico. Ese fonema consonántico, mira, tiene mucha similitud con el K, A, A, A. ¿Cuál es la diferencia? Es la posición de la lengua. La posición de la lengua, en este caso del A, es un poco más
entre el velar y el palatar. Ah, digo, ¿eh? Ah. Pero en el caso del fonema consonántico A es muy postvelar, o sea, al fondo, aquí a la raíz ya llegando a la garganta, decimos pero ¿sabes qué? A la psique, ¿ya? Aquí nos dicen tinicha, ¿ya? Muy bien. Entonces, mire, estimados amigos, este sería el cuadro de resumen de nuestros fonemas consonánticos. Ahora, aquí al otro ladito encontramos algo más, ¿ya? Trato de ampliar mi pantalla para que todos vean, ¿ya? Y que no estés ahí estirando tu pantalla de celular o, en ese caso, estés ahí buscando. Encontramos la H y Matajama H. ¿Para qué sirve? Es un fonema consonántico auxiliar que cumple la función de la J, pero ojo, esto solo se utiliza al inicio de una expresión de un término o al medio. Nunca vamos a utilizar al final, ¿ya? Y otro, el sha. Este es el famoso sha. ¿Para qué sirve el sha? ¿De dónde viene? Maimantan hamu y meinatan kaita hilhasunchis y meinatan kaita rimasunchik. En Cusco todos decimos sha. Mijo shani, puri shani, ¿ya? Chura shani, yanapa shani, kumpa shani. O sea, toda la vida va a ser el sha. Un elemento fundamental. Y esto se diferencia pues con el quechua purimeño que decimos Mikochkanin, Yanochkanin, Purichkanin, Yanapachkanin. O sea, este Ichkanin en Cusco decimos Shani. Es más sencillo, ¿eh? Purishanin, Ruwashanin, Mijushanin, ¿ya? Sarushanin. Entonces, esa es la diferencia que podemos encontrar, estimados amigos, o estas son las características de nuestro quechua que debemos conocer, ¿ya? Muy bien, hasta aquí alguien tiene una pregunta, duda, comentario, tiene algo para reclamar, para decir, no, profesor, esto no es así, esto es distinto. Vamos, les escucho. A ver, alguien que quiera hablar. Remarega Menchis. ¿Está claro, perfecto? ¿Me han entendido? Eso es lo que yo quiero que me digan. ¿Han entendido o no han entendido? Buenos, yo quisiera una consulta. Buenas noches, adelante. Sí, profesor, bueno, disculpe. Con tema de los vocales, Ujú. bueno, yo tengo entendido de que, bueno, a mí me han enseñado, ¿no? Que solo existe tres vocales. Ya. Mayormente se aplica lo que es la A, la I y la U. Y en esa parte tal vez me podría explicar, ¿estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Gracias. Ya, excelente. Mira, hay muchas teorías, estimado, hay muchas teorías sobre este tema del trivocálico y hay muchas cosas que no coinciden, ¿ya? Entonces, ¿por qué aperturamos este curso? Porque en Cusco ya muchos estudian en la UNSAJ, muchos estudian en la Andina, y en otras universidades, muchos estudian en la Academia Mayor de la Lengua Quechua y utilizan el quechua pentavocálico, ¿ya? Entonces, en este caso, hay muchos lingüistas que en Cusco dicen, oiga, no, el quechua es trivocálico, pero cuando vamos a la realidad es muy distinto. Por ejemplo, yo solo te pongo un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. A ver, para todos, ¿cómo decimos Cusco en quechua? ¿Ya? Yo sé que todos hablamos Cusco en quechua. ¿Cómo se dice Cusco? Aquí Cusco. mismo, Cusco. Cusco. Pero en el caso Cusco. en el caso del quechua trivocálico, por ejemplo, el quechua sureño, esta expresión nos dice, ahora, señores, ya no van a hablar Cusco, sino van a hablar, ¿cómo? Cusco, ¿ya? O sea, esta es la diferencia que nos da. Pero pues, si somos realistas de todo esto, en el Cusco no hablamos pues así. No decimos Cusco, decimos Cusco, sino Cusco, ¿ya? Entonces, este curso hemos aperturado más que todo eh, por querer transmitir los conocimientos ancestrales que hemos tenido, por querer mantener el lenguaje hablado, el habla del quechua, ¿ya? Entonces, por eso es que hemos aperturado, estimados amigos.
¿ya? Porque yo, por mí, por ejemplo, yo tengo un curso de quechua sureño donde sí enseño quechua trivocálico, según al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación desde hace 3 años está impulsando el quechua trivocálico. Pero es muy complicado, pues. Por ejemplo, yo enseño actualmente en Apurímac y al estudiante yo le digo, oye, si tú quieres aprender quechua, ya tienes que actualizarte, es el quechua sureño, me dice. Y yo le digo, pues mira, puedes utilizar esta palabrita como préstamo para que puedas hablar. Pero ahí está el tema de la dificultad. Muchas personas dificultan hablar el quechua trivocálico. Ahora, la respuesta de nuestro compañero que nos pregunta, por ejemplo, si usted va a tener que decir que el quechua es, de Cusco es trivocálico, hay algo interesante. Nos dice, por ejemplo, en Cusco dices, mi hijo, ¿ya? Mi hijo Shani, ¿ya? Esa es la expresión en Cusco. Mi hijo Shani, decimos. Ahora, según la la nueva norma del quechua sureño, ya no puedes escribir de esta manera. Tu escritura correcta tiene que ser esta, ¿ya? Mi kuch kani. O sea, esta tiene que ser la expresión correcta. Mi kuch kani. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, nos elimina el sha, ¿ya? El sha nos elimina, ¿ya? Y nos impone el ichka. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, yo les digo que es una razón bien políticamente demasiado en Perú. Hace 3, 4, 5 años, la Academia Mayor de la Lengua Quechua, los dirigentes en ese tiempo, fueron pues al Ministerio de Educación. Oiga, queremos hacer respetar el quechua de Cusco, ¿ya? ¿Y qué les han dicho el ministerio? Se han ganado juicio, porque hasta el año pasado yo trabajé en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, entonces había pues se ganaron juicio, problema, proceso judicial, o sea, infinidad de cosas. Entonces, estimados amigos, mi objetivo ahora solo es mantener el quechua que se habla en Cusco y también apoyar a los estudiantes que están aprendiendo a hablar el quechua de Cusco, ¿ya? En las universidades, los profesionales, es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, estimados, espero que haya respondido vuestra pregunta, ¿ya? Y bueno, para comentarles un poco, hoy yo hablo el quechua de Apurímac, que es el trivocálico, también hablo el quechua de Cusco. Y muchas veces tiene controversia bastante con las personas que enseñan quechua trivocálico y hay veces uno puede decir, ya voy a cambiar todo el quechua a trivocálico. Voy a poner, por ejemplo, Cusco, ya, voy a decir Cusco, aquí está bien, muy bien. Voy a poner, por ejemplo, ¿qué más? Hori, voy a convertirlo al quechua y lo voy a cambiar y le voy a poner Curi, ¿ya? Mira, estaría interesante esto, pero el problema es lo siguiente, la pronunciación. En Cusco decimos Tori, ¿ya? Tori. Pero en Apurímac esto se pronuncia como Juri. O sea, son diferencias que debemos entender. Entonces yo les sugiero Profesor, que como cusqueños, personas que están en la zona que hablan quechua collao, hay que revalorar el quechua que nos han dejado los antepasados. Y como también les decía anteriormente, el quechua collao es para que tú profundices el conocimiento. Si usted quiere profesor, aprender quechua de manera sencilla, yo te recomiendo que aprendas quechua chanca. Ya vas a aprender rapidito, profesor, pero no vas a aprender a profundidad. Por ejemplo, el quechua chanca actualmente carece de vocabulario. ¿Ya? Muy bien, a ver, ¿quién está preguntando? Vamos, vamos. profesor, buenas noches. Buenas noches, te escucho, te escucho. Amautarima kaykamuy kayin tuta kachun. Oye, Ah, tú, como escuchábamos al que me antecedió, ¿no? En verdad, el quechua chanca tiene su propia escritura en su oralidad de igual forma y el quechua collao de igual forma. Pero a veces nosotros no solamente vamos queriendo aprender el quechua, sino me pregunto, ¿no? ¿Y dónde queda la identidad cultural de cada lugar? Lastimosamente el ministerio está, eso es imponer, ¿no? Nos imponen porque nosotros, por ejemplo, el quechua collao lo practican pues desde tiempos atrás, ¿no?
del incanato incluso, y ahora el quechua chanca de igual forma. Entonces, estaría castrando, creo yo, nuestro quechua, ¿no? Y quizá aprovechar este medio, ¿no? Hacer llegar nuestra voz de protesta al ministerio, porque no pueden unificar o no pueden sacar de esa manera, como se dice vulgarmente, a caballazos, ¿no? Es como matar a nuestra mamá, ¿no? Porque el quechua collao también es hermoso. Yo en mi región es el quechua chanca, pero a veces yo veo, ¿no? Con la sinceridad del caso, escucho más están eh, fortaleciendo el quechua chanca. ¿Por qué? Con la tripocálica hasta puedo decir de que porque está el profesor Genaro Quintero, que es de esta región, de igual manera su esposa, ¿no? Y no es adecuado, creo, para mí, y como quizá hay muchos aquí docentes, personas, creo que si levantamos nuestra voz de protesta podemos hacer prevalecer, creo, el quechua de cada región, creo, profesor. Eso sería mi participación. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, gracias. Sí, estimados, esto es un tema bien amplio. Hace tiempo que se ha luchado por este tema de que hay que hacer prevalecer el quechua de Cusco, pero son unas cuestiones políticas. Demasiado politizado está el quechua a nivel nacional, entonces. Más que todo son intereses personales. Eso sí, son intereses personales que, por ejemplo, un grupo de personas dicen vamos a enseñar quechua, pero ya pues, nosotros vamos a elaborar el texto. Elaborar el texto tiene su presupuesto, tiene su costo, entonces. Ahí están, pues. Así es. ¿Ya? Todo es, en este caso, politizado. Pero nosotros seguimos con nuestro quechua de Cusco, ¿ya? Y nos dicen también aquí en cada comunidad la diversidad es distinta. En Cusco mismo, estimados amigos, vamos a encontrar que en cada lugarcito hablan distinto el quechua. Por ejemplo, yo vivo en San Jerónimo, en Cusco, y hablaba con unos amigos de antes, ¿eh? Y un día me dicen, Chira Taparamuy. Y yo pensando que era Chira, en mi pueblo decíamos, en mi comunidad decíamos Chira al chanchito, pues. Y me dice, Chira Taparamuy. Y yo decía, Chira Taparamos. Pero ¿cómo va a traer el chancho al trabajo así? Y luego me decían, no, Chira, pues es lo que nosotros hagamos, la mandada que llevamos al mercado, los que vendemos en el campo, y nosotros decimos cerca. Entonces, esa es la diferencia, ¿eh? Chirata, cerrata. O sea, en el quechua, por ejemplo, chanca también decimos, por ejemplo, aquí cuando yo vine a vivir a Purima, decía, guaita, guaita, chamonay, chacacha, o sumac, chacachcan, te dicen, ¿eh? Y yo digo, guaita, sumac, chacachcan, ¿qué es eso? Así. Y poco a poco me he acostumbrado. Ya vivo años ya en Apurímac y ya, pues ya hablo en quechua, chanca también. Muy bien, ahora sí, estimados amigos, tenemos claves muy importantes, claves extremadamente importantes que tú tienes que conocer. Primero, la pronunciación de este cuadrito. Chacapataja, chacapataja, chacapataja. Esto tenemos que saber automáticamente, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros debemos dominar. Por eso aquí te dije, clave número uno, number one, entender, ¿ya? ¿Y cómo se pronuncian cada uno de esos fonemas consonánticos? Debemos entender, pues. Si usted no sabe, no va a conocer esto, pucha. Yo te voy a decir, oye, estarás a sufrir, ¿ya? Entonces, para esto tenemos unos videos muy interesantes que te van a ayudar a producir, a pronunciar cada uno de estos, ¿ya? Luego tenemos otro, clave número 2, dominar la conjugación del tiempo presente. O sea, estimados amigos, les voy a dar algunos aspectos muy importantes que durante estos tiempos que he enseñado, ¿ya? Que he enseñado quechua, que he producido material, libros en quechua, ya audios, audiolibros, todo, encuentro un tema muy importante, el tiempo presente. En el quechua chanca, collao, el quechua huancabelicano, el quechua Profesor, no se está compartiendo, disculpe. peño. A ver, ya está. Alguien me dio pausa, creo. Ya está. Muy bien. Ahora sí, mira. Fíjense, la clave principal, como les dije, es este cuadrito. ¿Ya? Tienen que aprender este cuadrito, a pronunciar cha, cha, a, ¿ya? Todo este cuadrito. Si usted sabe pronunciar esto, el quechua va a ser un vacilón, como diríamos, ¿eh? Va a ser una cachetada el quechua, ¿ya? Ahora, otro, clave número 2, para el quechua de Cusco, apurimeño, chanca, huancabelicano, el quechua que tú quieras, la clave es esta, el tiempo presente.
Ya, como les decía, he elaborado textos, materiales durante este tiempo, pero ojo, todo eso me ha enseñado que el tiempo presente es primordial, principal, importante, importantísimo, diría. Si tú dominas el tiempo presente, estás bienvenido para aprender el mundo quechua, ¿eh? ¿Por qué? Porque el tiempo presente hace todito absolutamente en el quechua. Dominas el tiempo presente, automáticamente ya dominas el pasado. Y el futuro, unos cuantos pasitos más y dominas. Ya está. ¿Ya? Entonces, mira, como dice, esta conjugación será vital para que usted aprenda a hablar y escribir el quechua. Durante mucho tiempo, ya que todo gira en el tiempo presente. ¿Ya? Entonces, veamos esto. Ya hemos conocido un poquito más de cerca los fonemas consonánticos, ¿ya? También las vocales hemos hablado, y entonces pasamos al tiempo presente, ¿ya? Entonces, vamos amigos, mira, fíjense, el tiempo presente, como decía, va a ser vital, importante, para que tú aprendas a saludar el tiempo presente, para que tú aprendas a cortar papa el tiempo presente, para que tú aprendas a escribir presente, para que tú aprendas las despedidas presente, ¿ya? Por ejemplo, para que tú aprendas a escribir el tiempo presente. Y por eso aquí hice un cuadrito muy interesante de resumen del tiempo presente, ¿ya? Pero en este caso es el presente simple, presente en el modo indicativo, el presente que tú vale, pero es el presente simple, pero es el más usual, más utilizado, ¿ya? Mira, veamos esto. Este grupito que estamos diciendo aquí, ¿ya? Terminaciones para el tiempo presente, se llaman desinencias verbales, ¿ya? Desinencias verbales. Estos solo van a ir unidos a un verbo. Cheida yashanaki alincha, tamana yashangi llega y matatajaruawaj, ¿ya? No dice, mira, los pronombres personales en el quechua de Cusco encontramos noja, decimos, ¿eh? Can, pai, no hanchis, no caigo, cancuna, paicuna. Estos son los pronombres personales que usted tiene que conocer. No es yo, pan, tú, pai, ¿ya? Él o ella. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Están entendiendo, creo? Muy bien, aquí estamos. Miren. Noca, yo. Pan, tú. Pai, él o ella. No canchis, nosotros. No caigo, nosotros. Cancuna, ustedes. Y baiguna, ellos o ellas. Ya tienes esto. Ya tienes este grupito. Entonces, ¿cómo me va a ayudar esto? ¿Cómo voy a utilizar esto? ¿Dónde voy a utilizar esto? Sencillo. Por ejemplo, voy a trasladarte aquí a un Word que tenemos en vacío. Siempre, estimados amigos, yo estilo trabajar con un Word vacío, ¿ya? Y les voy a explicar cómo funciona este tema de las desinencias verbales o cómo es cómo voy a entender la clave número 1, ¿ya? Del quechua, ¿ya? Entonces, por favor, atentos a esta parte porque esto va a ser súper importantísimo para ustedes, ¿ya? Ya tenemos la clave número 1. Entonces, la clave número 1 nos indica lo siguiente, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué nos dice? Aquí vamos a hacer uno por uno. Encontramos el pronombre personal noca, que se traduce al castellano como yo. Y también nos dice lo siguiente, que esto va a tener una terminación siempre ni. No puede variar. Si yo en algún momento de mi vida utilizo el noca, voy a tener la terminación ni, siempre. Por ejemplo, noca mijone, noca yachane, noca ruwani, noca saroni, noca purini, noca kumpani, noca hapini, noca mijoni. O sea, todos, absolutamente toda la conjugación va a terminar en ni. ¿Ya? Noca, noca purini, yachani, mijoni, todo. Pero hay algo más que usted tiene que entender aquí, ¿ya? Ya tengo, pues, esto. Ya, Charoniña Keita. Como ya sé, en mi mente, en mi cerebro, ya estoy repitiendo que el noca siempre va a ser con el ni,
Entonces voy a entrar aquí. Noca es un pronombre personal. Yo. ¿Ya? Noca es un pronombre personal. Yo. Ya está. Ahora, esta ni se llama sufijo, ¿ya? Pero es una desinencia verbal. O sea, voy a decirte en palabras sencillas, en palabras incas, en palabras cristianas, eso se llama, es un sufijo verbal. Solo se aplica al verbo. Este ni solo se utiliza para el verbo y solo se utiliza para el no. Nada más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo más. Aquí al medio voy a poner un verbo, el verbo más común que utilizo todos los días. ¿Qué me gusta hacer? Comer. Entonces digo, mi hui. Ya, ya está. Este es el verbo. Ya tengo esto. Y como yo me indica aquí el profesor, yo debo olvidarme de la y final y pongo aquí solo mi hu. Ya está. Y ahora mi expresión final sería de la siguiente manera. Noca más miku más ni sería noca mijuni. Fíjate, ¿ya? ¿Ya? Mira, fíjense. Tarán. Y aquí pongo y digo, noca mijuni. Este es el tiempo presente simple. Noca mijuni. Ahora te voy a decir una cosa. Siempre este mijo es un verbo que puede cambiar toda la vida. Puede cambiar, puedo poner tusui, noca tusone. Puedo poner otro verbo, noca yachane, noca hospane, noca churane, noca hapini. Siempre. Entonces, por regla de oro, voy a utilizar el noca que va a ir acompañado con el ni. ¿Entendido? ¿Ya? Y para eso, Profe, disculpe, tengo una duda. sí, a ver, con tu duda. Profe, ¿no es Mijuni? Ya. Mijuni, a ver, ¿cómo escribiríamos en este caso? O sea, Mijuni La H ya con, no sin la- puede darnos esa significancia. En este caso vamos a utilizar así Mijuni, ¿ya? Mijuni, ah, ya, ¿ya? gracias, profe, gracias. Entonces, mira, veamos esto. Para nosotros conocer un poquito más de cerca, esto nos deriva a nuestro otro libro, donde hablamos justo de esto, ¿ya? Hawarich que vitarironchik, mai pingachkan. Ya, a ver, un momento. Ya, aquí estamos. En nuestro libro, en la página, aquí está, en la página 15, habla de esto. Por ejemplo, aquí les digo, todos, absolutamente en todos, cumple la regla. Esa es una regla de oro. La primera persona en singular, noja. Siempre para el noja, estimados, vamos a utilizar el ni. Esa es mi regla. No puedo cambiar. Por ejemplo, aquí las expresiones dice, noja, haorichkel, yachane, noja, mijone, noja, purini, noja, tusone, noja, runasimita, rima, ni. ¿Ya? Mira, fíjense, todos siempre van a terminar en ni. No pueden cambiar. Y si cambian, ya fui. Si esto se cambia, entonces puedo decirte, lamentablemente, estimado, tu quechua va a estar mal hablado. ¿No es cierto? Entonces, para eso, por ejemplo, nosotros utilizamos esto. Es un complemento. Esto hablamos, ¿en dónde? En el libro, ¿ya? Quechua, ¿ya? 25. Página, ¿qué página? Página 15. Entonces, para yo dominar esto un poquito más, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a estudiar, practicar. Por ejemplo, cuando regreso a mi libro encuentro, pues a ver, ya tengo aquí. Oiga, vamos a hacer un reto de la espía, vamos a encontrar el error, ¿ya? Por eso es importante que ustedes entren a cada clase, porque les voy a dar así actividades para que usted domine. Pues no va a ser yo, te dicto las clases y tú me escuchas una hora, porque yo soy dictor una hora, porque entiendo que una hora para mí es suficiente y para ti esa hora se tiene que multiplicar, pues siquiera 2 horas de trabajo o media hora más. Y no dice, por ejemplo, aquí dice,
Nos dice, reto es bien, encuentra el error. En cada oración hay un error de conjugación. Corrige la palabra incorrecta y escribe la versión correcta. Por ejemplo, aquí, en esta oración, no kayachan. ¿Cuál No sería el error? kayachan. No kayachan. La corrección Yachan. sería no Yachan. ni. Ni. Esa sería mi expresión correcta, la corrección. Por ejemplo, no kamiju. Otro. No kamikuni. No kapuklei. No kapurinki. Esas son expresiones No incorrectas. kapurini. ¿Y qué voy a hacer yo? Simplemente voy a corregir. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Esa va a ser mi tarea, corregir. Termino de hacer esa corrección y me viene otro ejercicio. Dice, completa la oración con el verbo correcto. No conocimiento yachane. Hemos utilizado el verbo yachay. Y yachay, mira, nos va a indicar esto, que siempre va a ir con, en este caso, si utilizo el noca, el yachane. Noca, mijuy, ¿cómo sería? A ver, piensa. Mijuni. Mijuni, ¿no es cierto? Aquí voy a poner, digo, noca miju ni, siempre, ¿ya? Por ejemplo, noca tiyay, ¿qué es tiyay? Es vivir. Tiyan. Y aquí Tiyan. pongo tiyan ni. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, si un poquito más estoy dudando, voy a ir a mi libro, pues. En este libro, Cuentos Andinos Clásicos y Sopa de Letras, encontramos lo siguiente. Mira, voy al índice y voy a encontrar lo siguiente. Ya, muy bien. ¿Ya? Vemos aquí el pronombre personal, por ejemplo, aquí. Tiempo presente simple, a la página 153, ¿ya? Voy a la página 153 y busco, ¿ya? Por ejemplo, aquí está 152, 153. Aquí está, mira, ¿ya? Me da a entender, o estoy utilizando el tiempo presente. Purini, y busco aquí, Purini, ¿no es cierto? Y aquí en este caso está todo el tiempo presente, ¿ya? Entonces nuestros materiales están viniendo enlazados, trabajar con los materiales que vamos a aprender, ¿ya? ¿Entendido? Muy bien. Ahora, tenemos otra actividad. Adivina el verbo escondido. ¿Cuál es ese verbo escondido? Aquí está, mira. Yo camino todos los días. El verbo escondido es caminar. Yo como papas. Y aquí pongo, por ejemplo, aquí diría, yo camino todos los días. No ca, purini. Yo como papas. No ca, mijuni. Yo hablo quechua. No ca, Rimani. ¿no es cierto? Ahora, aquí otro ejemplo. Cambia el pronombre del pai al no. Por ejemplo, si antes yo decía pai y yacha, ahora voy a decir no No ca kayachan. y yachane. ¿Ya? Entonces, llegamos a la conclusión que no ca siempre va a tener la terminación ni. ¿Entendido? ¿Ya? No ca va a tener la terminación ni. Entonces, estimados amigos, ya tenemos esto, entonces ya estoy aprendiendo ya cómo voy a utilizar mis materiales con todo lo que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, ahora, de todo esto yo pues voy a tener una evaluación que voy a aplicar los días martes o los sábados, vamos a aplicar la evaluación. Y hoy debemos estar, ¿ya? Un momentito, por favor, voy a enviar una evaluación, voy a enviarles el enlace, un minuto. ¿Ya? May pitari manchili bruta yachachi. No, ahorita les digo, ¿ya? Ahorita les digo el libro. ¿Ya? Muy bien, estimados. Ahora sí, ya está. Ya tenemos las claves. Y como les explicaba, mira, estimados amigos, para yo entender, para yo explicar, o en este caso, para yo conjugar, debo hacer lo siguiente. Cualquier verbo en quechua siempre va a terminar en una I. Por ejemplo, tusui termina en Y, mijuy termina en Y, ruay termina en Y, hospay termina en Y, puchuy termina en Y, happy termina en Y. O sea, todos los verbos en quechua van a terminar en Y. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Y nos dice aquí, mira, ¿ah? Así paso a paso explicado. Los verbos en infinitivo que terminan en castellano, arerir, por ejemplo, jugar, cantar, reír, llorar, terminan en una consonante Y, en el quechua. ¿Y qué voy a hacer? Dice, paso 2. Vamos a reemplazar la Y que hemos eliminado con cada uno de los sufijos que utilizaremos en el tiempo presente. Por ejemplo, el verbo tusui, voy a eliminar la Y que tengo aquí
¿Y qué voy a hacer? Voy a ir aquí abajo y voy a pegar en todos. Tus. Ahí recién va a ir mis sufijos. Tusumi, tusunki, tusun, ahora izquierda, ¿ya? Tusun, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más? Mira, tenemos otro, ¿ya? Digo aquí, tusunchis, ¿ya? Puedo cambiar tusunchis. Tusuiku, hawarichke, hawarich. Tusunkichis, o sea, va a cambiar. Y tusunku, siempre. Entonces, yo para conjugar, para hablar de esto, debo siempre decir, cualquier expresión que yo haga, siempre debo entender qué cosa, que debo eliminar la Y final y después de eliminar la Y final voy a aumentar cada una de las desinencias verbales. ¿Ya? ¿Me entiendes? Cada una de las desinencias verbales voy a aumentar. Ya, y voy a decir, no, mijo, ni no gatos son, ni jantos son, ni paitos son, no canchitos son, janguna son, ni paiguna, son. ¿Entendido? Ahora, recién estamos entrando. Por ejemplo, si nosotros nos quedamos aquí un poquito más, cada uno de estos tiene su teoría, tiene su trabajo. ¿Dónde tiene su trabajo? En este otro libro. Aquí está. Ya terminé el NOCA, ¿ya? Ahora vamos a continuar. Ya tenemos algunos verbos que vamos a utilizar aquí en el libro, ¿ya? Y bueno, ya tenemos verbos, y si queremos ver más verbos, también vamos a nuestra sopa de letras. Ahora sí pasamos a la segunda persona, que es el can, ¿ya? Entonces, nuestro trabajo es trabajar o introducirnos a este libro, ¿ya? Entonces, ya podemos con esto trabajar. Ahora, mira, segunda personal del plural can. Y aquí me dice, mira, can siempre va a terminar en inki. ¿Y dónde dice? Aquí mismo Inki. dice, mira, señores, calificación, canka, llapan, rima y bitugunka, que ahí pone inki. Siempre va a terminar en inki. No puede cambiar, no puede fallar. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que termine esto, por ejemplo, ahora voy a traducir. Kan mihonki, kan yachanki, kan purinki, kan ruanki. Todo siempre en el link. Si te equivocas aquí, te diría, ya fuiste en el quechua. ¿Ya? Mejor, ya no estudies quechua. Mira, ese es el cuadro más importante que usted debe tener, ¿ya? En cuenta. ¿Ya? Entonces, estimados, mira, fíjense, ¿ya? A ver un momentito, ¿ya? No está llegando mi evaluación, ¿por qué no está llegando? Un momentito, a ver, un momentito, denme un minuto, ¿ya? Un minuto, ¿ya? Un minutito, por favor. Aquí está. No, un minutito. Vamos. Ya. Vamos a enviar nuestras evaluaciones aquí. Tenemos evaluaciones todos los lunes, ya no nos está copiando y deben estar atentos también ustedes a este tipo de evaluaciones, por favor, ya. Ver, vamos a poner. Un momento, por favor, o esto, ya. 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 Muy bien. Ahora sí, entonces continuamos. Mira, fíjense. Ya estamos aquí con el inki. Tan mijunki, kan tusunki, kan yachanki, kan purinki. Siempre vamos a tener esa terminación. Entiendan eso. Si no tenemos esa terminación, ya pues ya fuimos. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, la evaluación es para ustedes, ¿ya? La evaluación es para el otro grupo de quechua sureño que se están preparando para el examen de docentes, es para ellos. ¿Ya? Para ustedes recién vamos a planificar nuestra evaluación, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? Tenemos otro grupo
que necesitamos clases. Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos el can, ¿cierto? Entonces, voy a mi libro y otra vez. Por ejemplo, si yo la explicación y encuentro todo. Can y achan, can purinque, can tusunque, can rima. Siempre va a entrar. ¿Ya? Siempre. ¿Ya, estimados? Entonces, tenemos ejemplos aquí. ¿Ya? Por ejemplo, en cada oración hay un error. Igualito Maestro, vamos a, maestro, ¿ya? Si aquí dice can y achan, ¿sí? maestrito, por favor. Sí, atento, te escucho. Profesito, un servicio, el ¿Qué ha link que se pasado, envía para el Maris? examen. Por eso me salí de su curso y no abre. ¿Cómo entro, por favor? A ver, un momento, vamos a solucionar esto. El link no sale en inglés. Y machrima cumpus mano tantianicha y gringo kunapa. Acaba de enviar otro enlace, profe. Ingrese ahí. Sí, Ah, ya. Gracias, pay, Amauta, pay. muy bien. Profesor, disculpe. Para los profesores que Sí, van a dar la evaluación de nombramiento, yo también deseo estar en ese grupo. ¿En qué horario es? los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche. ¿Ya? ¿Y nos va a Es mandar nuestro el link horario. a este grupo? Martes, jueves. No, es otro grupo. Escríbeme y te voy a enviar un link para que te unas al otro grupo. ¿Ya? ¿Por qué número le escribo al grupo? Ajá, no, hay un administrador. El único administrador soy yo. Escríbeme a ese administrador, a ese número. ¿Ya? Ya, gracias, Muy gracias, bien. profesor. Gracias. Ya, muy bien, amigos. Está bien. Hay de todo. Hay muchas preguntas, ¿ya? Entonces, mira, estamos en nuestro libro, en la página, ¿en qué página estamos? En la página 5 recién. Fíjense, todas estas normas, estas reglas se tienen que cumplir, estimados. Si no se cumple, ya fuimos. Por eso yo ahora a mis estudiantes digo, hay que regresar tal vez un poquito al tema tradicional, a la educación tradicional, y decimos, ya, por favor, esto tienes que dominar como si fuera el Padre Nuestro, el himno nacional. ¿Dominas esto? ¿Ya? ¿Dominas esto? El quechua va a ser fácil. ¿Ya? Entonces, hoy día hemos aprendido el noja con el ni. Noja tusuni, noja yachane, noja purini, noja taquini, noja ruani. Y nuestra tarea va a quedar pendiente aquí en ese archivo que les voy a enviar. Es lo siguiente. Trabajar desde la página, ¿ya? El libro de Quechua 2025, en la página 15, ¿ya? ¿Ya? Aquí está. Ya, es nuestra tarea, ¿ya? Así que, estimados amigos, ya tienen una tarea, una primera tarea de la página, ¿ya? 15 del libro de Quechua, ¿ya? ¿Y dónde van a encontrar ese libro? Les voy a compartir un archivo. En este caso, estimados amigos, mira, el curso va a ser gratuito, solo les puedo decir que vuestros materiales van a ser un curso significativo. Estos son los materiales, ¿dónde están los materiales? ¿Ya? En esta carpetita de Quechua Collao 2025 vas a encontrar esto. El libro oficial de Quechua 2.1, el Quechua Collao, ¿ya? Que les estoy compartiendo es este libro, ¿ya? Y el otro que he hecho a este libro, también ahorita vamos a subirlo, ¿ya? Entonces, en esta carpeta, estimados amigos, van a escuchar todo, van a encontrar todo, ¿ya? Van a encontrar todo. Así que si ustedes desean la carpetita, vamos a darles por esta vez estos 4 libros a 19 soles nomás para que puedan acceder al curso de manera sencilla, ¿ya? No te vamos a cobrar más, solo 19 soles. Son 4 libros. Todos estos libros, ¿de dónde he sacado? Es creación propia, es mío, ¿ya? Todos tienen derechos de autor, están inscritos en derechos de autor, todo. ¿Ya? Porque yo lo publico en una página anticipadamente para publicarlos o para compartirles, ahí está todo ya registrado, mis libros en una página internacional, por donde yo también voy viendo mis libros, ¿ya? Entonces, pues estimados amigos, creo que hoy día nos quedamos aquí y vamos a seguir aprendiendo. Estamos en lo más básico del quechua, ¿ya? Ya pues, nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche, igualito, para seguir aprendiendo el quechua,
ya, el día miércoles 8 de la noche, el día viernes 8 de la noche, y nuestras evaluaciones van a ser los días sábados. Sábados, ¿está bien? Sí, sábados a las 9 de la noche. Todo lo que hemos aprendido, vamos a evaluar los días sábados a las 9 de la noche. 8 de la noche, 8 de Maestro, la noche, los disculpe días sábados, ¿ya? Entonces, la molestia. Disculpe. Los vamos, tres Richard. links que estaba enviando ahorita o que nos está mostrando, ¿los tres tienen ese costo de 19 soles? No lo he entendido. Sí, los tres, porque por única vez, los tres, ¿ya? Ya, ¿y Hasta que mediante se cómo agote. podemos pagar? ¿Yape o Yape, cómo? Yape, tenemos Banco La Nación, todo, ¿ya? Entonces le escribo a su Mira, WhatsApp personal y le puedo yapear y usted me envía todo sí, en por el ejemplo, cuestionario, ¿no? ustedes me escriben, yo les doy acceso a la, a la plataforma o a la página, ¿ya? A través de vuestro correo electrónico, ¿ya? Mira, otra cosa muy importante, estimado. ¿Por qué les doy ese precio nomás a este libro? Porque van a ser imprimidos. ¿Por qué también? Porque mis libros, por ejemplo, normalmente yo los hago a colores. Por ejemplo, pues, voy a mostrarles otro de mis libros, ¿ya? Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar uno de mis libros. Es muy interesante, es esto. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, esto, estos libros, ¿ya? Este es un libro que está full color, ¿ya? Entonces, mire, cuentos andinos en quechua, ¿ya? Y aquí habla de muchos cuentos, estos para que puedan, son full color. Estos mismos cuentos vas a encontrar pues en este material que te estoy ofreciendo aquí, ¿ya? Este material que dice, mira, es el primer libro de sopa de letras que tenemos en el Perú, ¿ya? Y yo soy el autor de todo este libro. Mira, vas a encontrar desde qué cosas. Vas a encontrar cuentos, ¿ya? Desde la guayata, el zorro, la hormiga, y vas a llegar hasta Pinocho, Pulgarcito, el gato con botas, la sirenita, vas a encontrar las vocales, por ejemplo, simples con consonánticos, vas a encontrar familias, saludos, pronombres, animales, vas a encontrar nuestro cuerpo, sistema digestivo, órganos del cuerpo, enfermedades, colores, meses, adverbios, tiempo presente, centros laborales terminados en tiempo, prepasado progresivo. Son 160 páginas en total este libro, ¿ya? Entonces, pueden acceder a ese libro, porque normalmente yo lo vendo pues un paquete a 49 soles, así todos los libros. Pero por esta vez, solo por apertura, hasta el día sábado, vamos a darlo a 19 soles, ¿ya? Hasta el día sábado. A partir del día sábado, su precio va a regresar pues a 39 soles, ¿ya? Pero esto va a aumentar algunos materiales que vamos a tener. Ya, estimados, entonces tienen todo un material para que trabajen y además de eso, todos estos están así hechos a blanco y negro. ¿Para qué? Para que ustedes lo impriman, lo anillen y puedan trabajar a mano, ¿ya? Porque normalmente, pues yo te digo, ya mira, mi libro es así a colores y te paso mi cuento, pero no vas a poder imprimir esto, porque te va a salir más caro. Entonces, por eso, esta versión de este libro lo hice aquí, en esta versión a blanco y negro, para que puedan practicar. ¿Entendido? Por esta vez, mira, aparte de eso, los cuentos, estimados amigos, tienen preguntas. Por ejemplo, tú lees este cuento, dices, el cuento del Hokuchamanta Ankamantawa. Ya aquí dice, mira. Termina de leer algunas palabras claves y luego aquí. Imatata orkupatapiri, imat orkupatapi pasyaran, ankar imanera tajukuchata, Imana, imanaqtintaq hukucha ankata yukarurqa imaynatataq riway. Y imatataq anka yukasqa kapusqanta yachasqa ruwaran. O sea, preguntas así. ¿Qué hizo el águila al ser engañado? Ya, todos. Aquí, palabras para que puedas relacionar y ya pasas al siguiente cuento. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, con eso nos quedamos. Si desean yapearme, aquí estoy, aquí está mi número, les dejo, aquí en la pantalla, ¿ya? Es mi número, ¿ya? Para que puedan ustedes escribirme y ya, pues ya hacemos el trabajo. Ya, recuerden eso. Entonces, amigos, tenemos, en esta carpeta vamos a subir también
todas las actividades pendientes que vamos a hacer. Si vamos a dar tarea, van a estar en esa carpeta. Las clases quedan grabadas, estimados. Las clases quedan grabadas. Quiero volver a ver el video, la clase. ¿Dónde va a estar esto grabado, profesor? Va a estar aquí. Les voy a compartir esta carpeta que dice Quechua Collao 2025. Aquí vamos a agregar una hoja donde dice clases grabadas, materiales adicionales de cada clase, como este material que hemos hecho, por ejemplo, este materialcito. Vamos a subirlo todos los materiales. Entonces, tienes todo para estudiar el quechua y el curso es gratuito. Solo hasta el día sábado nuestro material es a 19 soles, luego va a regresar a su precio normal de 39 soles. ¿Ya? Muy bien, estimados, con eso me despido. Espero que hayan aprendido un poquito más el quechua y espero que les guste el quechua. ¿Ya? Entonces, pues conmigo, estimados amigos, Nujabanja, Tupacuranchiskama. ¿A qué nombre dice Aledia? Rolison Mesa Sánchez. ¿Ya? Rolison Mesa Sánchez. Che, mi suerte.